Bienvenidos a un nuevo episodio de Política Nacional. Y hoy me acompaña una amiga de muchos años, comunicadora, política y periodista, Roselvis Vargas. Hola Roselvis, complacido de que estés con nosotros, con el público de Política Nacional. Complacida estoy yo de estar en este espacio en el que me siento tan cómoda, me siento acogida porque estoy, como tú has dicho, con un amigo, un hermano y un colega con el que he compartido muchísimos escenarios. Sí, que nosotros hemos compartido en varios programas, incluso con la amiga Loreni Solano, en República La Verdad en la Calle. Tuvimos la oportunidad de ser panelistas los dos en ese proyecto tan importante, pero tú también me has entrevistado a mí. Así es. Pero es la primera vez que yo te entrevisto a ti. Entonces, como el cazador casado. Ahora estoy yo aquí, ¿verdad? Para que tú me hagas las preguntas a mí. Entonces, completamente dispuesta, señores. Claro, entonces para mí es un placer de que tú estés con nosotros, para que la gente conozca este público de Política Nacional y también de Revista Joven, porque lo pasamos por las dos plataformas, conozcan quién es Roselvis Vargas, porque te vemos siempre en la radio, te escuchamos en El Sol de los Sábados, te vemos con Cabada en las noches, en tus redes sociales también, que eres bastante activa a través de Roselvis Opina y tus demás proyectos, pero la gente quiere saber quién es Roselvis Vargas, de dónde viene. Sabemos que tú vienes de Jaina, pero cuéntanos un poco de tu niñez, de dónde viene esa Roselvis Vargas que hoy todos conocemos. Bueno, como tú has dicho, mucha gente sabe también, y sobre todo quienes me han dado seguimiento a lo largo de mi carrera y en los espacios en los que he estado, que soy del municipio de Jaina. Yo nací y crecí en Jaina. Para quienes conocen un poco el municipio, yo estudié en el Instituto Politécnico de Jaina, el bachillerato técnico mención contabilidad. Allí todas mis amigas desde que estábamos en el bachillerato sabían que querían estudiar la mayoría contabilidad, pero yo sabía que no, que lejos de los números y las hojas cuadriculadas, yo quería estudiar comunicación social. Y así fue como pues me fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié en periodismo. Pero también en Jaina debo decirte que hice activismo social estando en la universidad, porque formé parte en 2 ocasiones de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Jaina, pero también hice vida religiosa en la parroquia San Agustín de Jaina. Ahí yo estuve, Ramón, en el grupo de teatro, en el grupo de prejuvenil, el grupo de jóvenes, di incluso catequesis, formé parte del equipo de liturgia. Todo ahí de, digamos, esa formación cristiana, católica de mi infancia y mi adolescencia en la parroquia San Agustín de Jaina. Que ahora recuerdo que uno de los programas que hicimos juntos de República La Verdad en la Calle fue precisamente allá en el municipio de Jaina. Allá en el parque municipal, claro. Claro, y recuerdo con mucho entusiasmo cómo tú describías todo, porque Jaina tiene mucha cultura también. Totalmente. Además, pero esos inicios tuyos, tanto que tuviste en los ámbitos culturales y ya en el periodismo, pero también en la parte política, porque mucha gente, quizás ustedes no sabían, lo que ven a Roselvis ahora, que Roselvis es política. O sea, Roselvis ha hecho carrera política desde muy joven, incluso fue candidata. O sea, háblanos de esa parte tuya, de tu ingreso a la actividad política y el periodismo, cómo mezclaste esas dos cosas. Bueno, yo, déjame decirte que mi mamá fue asistente personal del alcalde, bueno, el síndico se le llamaba en ese momento, del síndico de Jaina para el periodo 1998-2002. ¿Quién era en ese momento? Quiñones, Juan Quiñones García, era el síndico de Jaina para el periodo 98-2002. Y yo andaba siempre con mi mamá, siendo yo una preadolescente, para arriba y para abajo, metida en el ayuntamiento, en las actividades del partido. Yo recuerdo incluso que frente a mi casa, donde yo me crié, estaba el comité número 23 del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD, que fue pues donde yo tuve mis inicios políticos, siempre de la mano de mi familia, que siempre fue PRDista. Posteriormente, también me tocó trabajar, bueno, trabajé durante casi 10 años en la parte de prensa y relaciones públicas en el Ayuntamiento de Jaina. Primero, entre 2011 y 2016, estando en el PRD con el alcalde Marino Lora, y luego en el PRM con Osvaldo Rodríguez como encargada del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Primero empecé como asistente y luego pues como encargada. En el 2014-2015, cuando se da la división del partido, el equipo del que yo formaba parte, pues pasó al PRM. Así es, pues como yo termino, digamos, en el equipo del PRM. En el 2018, cuando el partido hizo sus primeras elecciones internas para elegir las autoridades internas del partido, luego de que se eligieran las primeras por consenso en el 2015, cuando se eligió a Chu Vázquez y Andrés Bautista. Bueno, en el 2018 yo decido aspirar
a subsecretaria del Comité Municipal del PRM en Jaina. Gané en esas elecciones internas, fui durante ese periodo subsecretaria del Comité Municipal del partido. Y en 2019 decido entonces participar en las elecciones primarias que se dieron para elegir a los candidatos del partido. Y así fue como yo terminé siendo electa candidata a regidora por el municipio de Jaina. Pero en ese momento vi la necesidad y también se me hizo la propuesta de pasar a trabajar a tiempo completo en el equipo de comunicación de la campaña del entonces candidato presidencial Luis Abinader. Así fue como me vi en la obligación, digamos, de tomar la decisión de renunciar a la candidatura a regidora por el municipio de Jaina y pasar pues a trabajar desde mis habilidades profesionales por el partido y por la campaña, que yo entendía que también era una forma de servir, no solamente desde una curul municipal. Y así es como cedo mi candidatura al partido, que se le entregó a otra mujer para conformar la boleta de los candidatos a regidores en ese momento, y yo pues paso a trabajar a tiempo completo en los temas de comunicación de la campaña. ¿No te veremos de nuevo una boleta? Bueno. ¿Cómo manejas tú ese tema ahora de las aspiraciones? ¿Todavía tiene esa hormiguita? Mira, realmente. Por tu municipio que te mantiene siempre bastante conectada. Claro. O sea, ¿cómo tú manejas eso y todavía tienes esas aspiraciones? Quizás no a regidora, quizás a otras posiciones de allá en el municipio o a nivel de la provincia. Yo en ese momento entendía que desde una posición era desde donde más yo podía colaborar o aportar al municipio, desde una función quizás sentada en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento. Sin embargo, me he dado cuenta que, bueno, a lo largo de 15 años de ejercicio periodístico, que como periodista, sirviendo mi voz a todas las denuncias, a todas las situaciones que tiene el municipio, también sirviendo de canalizadora para la gente de mi demarcación, que así también se puede servir. Entonces, en estos años yo he estado más concentrada en Roselvis, la periodista, dándole a la gente pues lo que han visto de mí los últimos años en el aspecto profesional. Ahora, como Roselvis, la periodista, cuéntanos de cómo tú llegas al periodismo. ¿Cuál fue esa primera experiencia, esa primera oportunidad que se te dio a ti en los medios de comunicación? Mira, allá por el año 2013, Telesistema hizo, bueno, en el 2012 me parece que fue la primera vez que participé. Telesistema empezó más o menos por ese año un programa de pasantías por un año para estudiantes de periodismo. Yo recuerdo que participé en el año 2012 en esa primera convocatoria que se hizo. Éramos cientos de estudiantes de periodismo lo que depositábamos en nuestro currículo, en nuestro expediente para intentar ser electos para ese programa de pasantía por un año. Recuerdo que en una preselección de 30 que se hizo yo quedé. Me llamaron, luego de esos 30 que nos entrevistaron, se hizo una preselección de 8 que estuvimos por una semana saliendo con los reporteros a la calle. De esos 8, finalmente quedarían 4. Pero de esos 4 que quedaron ahí, yo no fui seleccionada en ese primer programa de pasantías por un año. Eso realmente me dolió mucho porque yo tenía la ilusión de verdad de empezar pues a trabajar en la televisión por ahí, de dar mis pininos ahí. Sin embargo, no me desilusionó por completo y me mantuve durante todo ese año consecutivo llevando los materiales de prensa del Ayuntamiento de Jaina, porque ya trabajaba en la parte de comunicación. Siempre me mantuve en contacto con los ejecutivos de prensa del canal. Y al año siguiente, cuando hicieron la convocatoria de nuevo, Ramón, yo volví y participé. Me acuerdo que Yulisa Montilla, que es la que dirige el noticiario de los fines de semana, donde emplean los pasantes, me dijo, Roselvis, pero que ya tú viniste el año pasado. Digo, sí, pero yo no me he graduado, yo no he hecho mi pasantía. Así que aquí estoy de nuevo aplicando de nuevo con mi currículum. Y en esa segunda oportunidad, pues sí terminé siendo electa para ese programa de pasantía. No completé el año de pasantía completo y a los 8 meses, pues ya me estaban ofreciendo nombrarme de manera formal como parte del equipo de periodistas, de reporteros de esa planta televisora de Telesistema. O sea, esa fue tu primera experiencia. Tú sabes que yo siempre cuento esto porque yo quiero que los jóvenes sepan, que los estudiantes no solamente de comunicación social y de periodismo sepan que a veces no se nos da en la primera, pero siempre hay que intentar, siempre hay que insistir y persistir, que en algún momento cuando uno tiene la vocación y tiene las habilidades profesionales, uno va a encontrar la oportunidad. Qué bueno, es un buen mensaje. Entonces, ahí en tu primera experiencia como pasante en Telesistema,
Luego de ahí, pero ¿dónde empiezas? Déjame contarte que también hice periodismo local. Antes de entrar a Telesistema como periodista en el año 2013, yo ya escribía para una revista de circulación local en la provincia de San Cristóbal, llamada Imagen de la Cartera. O sea, ahí también yo publicaba mis artículos mensualmente. Y luego ya, pues, pasé a Telesistema, donde estuve hasta el 2019, casi 6 años como periodista de Telenoticias. Ahora te vemos, te escuchamos los sábados en El Sol de los Sábados, ya con un poco de tiempo, ya tiene varios años allá, es un elenco bastante juvenil. Háblanos de esa experiencia que tienes de estar ahí compartiendo en un medio tan importante del país como el Sol 106.5. Bueno, mira, Sol ha sido una gran oportunidad. Voy a tener ya casi 4 años en el equipo. El programa me parece que va a cumplir 8 años, 7, 8 años. Yo ya voy a tener casi 4 ahí. De verdad que es una gran oportunidad porque, aunque el programa se transmite solo los sábados, tenemos la misma audiencia que tiene la emisora durante toda la semana. Eso me ha permitido que la gente conozca un poquito más de mi criticidad, de mi opinión sobre muchos temas. Me ha dado un gran alcance realmente. Y compartir con los colegas que estoy ahí los sábados también en cabina, de verdad también que ha sido una gran experiencia. Y ahora, frente a la situación que se presentó en estos días del Jet Set, que pertenece al mismo grupo de RCC Media, ¿cómo has podido tú manejar esa situación, siendo tú también de Jaina y que hubieron muchas víctimas de Jaina en la tragedia del Jet Set? ¿Cómo diferenciar esa parte, la parte sentimental, pero también tu rol periodístico dentro de una empresa que también es parte de ese proceso? RCC Media, ciertamente, Sol 106.5 es parte de RCC Media, que como la gente sabe, pues preside don Antonio Espaillat. Pero debo decirte, Ramón, que a nosotros en ningún momento se nos ha impedido hablar a favor, en contra o dar cualquier opinión que querramos sobre la situación del Jet Set. O sea, los micrófonos de RCC Media, de Sol, nunca han tenido ningún tipo de censura, ni antes ni durante esta situación. De hecho, en los días recién pasada la tragedia, yo tuve oportunidad de rendir un homenaje a las personas fallecidas en la propia emisora, leyendo uno por uno los nombres y apellidos de cada uno de los fallecidos de Jaina, luego de que tuvimos ese sepelio conjunto en el Polideportivo de Jaina, donde se expusieron juntos varios cuerpos, luego de un encendido de velas que hicimos también en el municipio en honor a las víctimas, y lo que debo decirte es eso. O sea, yo he podido ejercer mi rol como periodista sin ninguna traba, a pesar de que estoy en una emisora que la gente sabe que pertenece a ese grupo empresarial, y como todos los jaineros y como todas las personas de diferentes partes del país, esperamos pues que este hecho sea investigado, ¿verdad? Y que las personas que perdieron a alguien pues puedan de alguna manera, al final de todo este proceso, tener una respuesta. Hablando un poco ahora de tu experiencia en Telesistema, que estás ahora de nuevo, porque estás ahora con Cavada. Así es. Una vez a la semana, en un segmento. Háblanos de eso, de cómo es trabajar con Roberto Cavada y tu regreso a Telesistema, que fueron tus inicios, claro, y ahora estás nuevamente en la emisión estelar. Tú sabes que fue muy lindo volver, porque en esa primera etapa como reportera, uno debe como que ajustarse un poquito más a los parámetros, al formato de que tú vas y cubres una noticia y la reportas, pero ajustándote a los hechos que pasaron sin emitir allí ninguna opinión. Para mí, Telesistema fue una gran escuela, me permitió hacer coberturas desde Haití. Yo estuve incluso en Francia haciendo coberturas desde Francia, fui en 3 ocasiones a Costa Rica, estuve en un internado para periodistas de cadenas amigas de CNN en Atlanta, y nosotros somos una filial de CNN, Telesistema, aquí en República Dominicana, y tuve esa oportunidad de estar en un internado como periodista de telenoticias en CNN en Atlanta. Fue una gran escuela en esa primera etapa como reportera, pero volver ahora con los micrófonos y con las cámaras completamente abiertas para hacer opinión, de verdad que ha sido una experiencia completamente diferente. Estoy muy agradecida de Roberto Cavada, de ver en mí, ¿verdad?, esa periodista que pudo dar ese salto y de confiar en los análisis y en la perspectiva que estoy teniendo de las cosas. Y de verdad que Roberto es un gran maestro, o sea, un hombre sumamente creativo, un hombre que da muchísimas oportunidades y que confía en el talento joven. ¿Tú qué haces opinión pública diaria y ves cómo está la política a nivel nacional y a nivel también internacional? ¿Cuáles temas tú consideras fundamentales para el debate social y político hoy en día? O sea, ¿cuáles temas hay que tocar sí o sí, tú como periodista en tu rol,
en la República Dominicana? Mira, yo creo que de lo que ninguno podemos evitar o sacar de la agenda, el primero está el tema educación. Nosotros tenemos un gran reto con la educación, sobre todo porque más que el futuro yo creo que es el presente. Con todas las oportunidades que nosotros estamos teniendo como país, el desarrollo que está teniendo República Dominicana en materia de turismo, en materia de hub logístico que se está desarrollando aquí en República Dominicana, el nearshoring, o sea, todas las oportunidades de trabajo que hay para los dominicanos exigen que desde el gobierno se haga un mayor esfuerzo en formar, no solamente de manera técnica y profesional, sino desde la escuela, a los jóvenes dominicanos que vamos a ocupar las diferentes posiciones. Entonces, número uno, yo creo que el tema educación debe estar en la agenda de todo el mundo, en la agenda de los políticos, en la agenda de la opinión pública y en la agenda de la sociedad civil. Y per se, la política también. O sea, yo creo que la política debe seguirnos importando a todos, porque desde ahí es de donde sale, en principio, salen las personas que van a dirigir las instituciones, que finalmente son las que llevan la rienda del país. Y hay un tema que particularmente a mí me importa muchísimo, y es el tema del cambio climático, que siempre que tengo oportunidad lo trato, Ramón, porque yo considero que nosotros como dominicanos no somos tan conscientes de que vivimos en un territorio insular, un territorio que está completamente rodeado de agua, sino que de repente nosotros creemos que estamos en territorio continental, que estamos cerca de que cruzando una frontera podemos estar en cualquier país, por todo el acceso que tienen muchos dominicanos a viajar. Sin embargo, no somos tan conscientes de todo el riesgo que tenemos durante todo el año, no solo en la temporada ciclónica, por los cambios extremos que está teniendo el clima, tanto hacia las inundaciones, hacia las lluvias que hemos visto en los últimos años, como también los periodos de sequía cada vez más extremos, o los incendios forestales que también se producen en algunas zonas del país. Ese también es un tema bandera para mí, que creo que todos los dominicanos debemos tener siempre sobre la mesa y en agenda. Ahora con la información en las redes sociales, la información rápida y veraz, también te vemos emitiendo opiniones a través de tus redes, a través del hashtag Roselvi Opinas. Háblanos de ese proyecto que tienes en tus redes de Roselvi Opinas y cómo tú lo catalogas, qué estilo de opinión tú llevas ahí día a día en la comunicación que llevas. Tú sabes que las redes sociales me han permitido tener un contacto más directo con la gente. Hay muchas cosas que yo las analizo, las comento precisamente como canalizadora de mensajes que recibo, inquietudes que tiene la gente, temas que me pasa la gente, que de repente yo, por la experiencia investigativa que ya tengo de 6 años haciendo investigaciones día a día como reportera en la calle buscando noticias, pues me permiten, por las herramientas que tengo y cierta agilidad, pues poder tomar los temas que me pasa la gente que me ve por redes sociales y bueno, comentarlo de manera picadita y así simple. En principio es solamente un hashtag, Roselvi Opina, pero yo creo que es algo que tiene futuro, que es algo que eventualmente pues puede ser algo más grande en lo que la gente pues vea, quizá un despliegue mayor eventualmente. Tú sabes que uno que estamos todos los días en constante comunicación, viendo las redes sociales, viendo los periódicos, muchas páginas ahora de internet nuevas que difunden información, muchas veces verdaderas, otras veces falsas. Tú en tu rol como periodista, ¿cómo tú puedes distinguir la veracidad de ese cúmulo de información que nos llega día tras día para tú poderlo transmitirlo con veracidad a la gente? Porque ya tú eres una periodista que tienes la credibilidad que lo que tú dices es de fuente cierta. ¿Cómo tú puedes entonces diferenciar ante esta era de la desinformación de que todo lo que tú le lleves a la gente y no todo lo que te llegue también sea realmente verdadero? Tú sabes que esa era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en 2017 cuando yo participé en ese internado con los ejecutivos de CNN, de esa cadena internacional de noticias en Atlanta. Le preguntábamos, por ejemplo, ¿va a sobrevivir la televisión a la era digital y el internet? Y los principales ejecutivos de CNN nos respondieron de la siguiente manera. Los medios tradicionales, dígase la televisión, la radio, los periódicos, incluso impresos y ahora digitales, pero los periódicos per se formales van a sobrevivir porque a pesar de que la gente siempre ve las cosas, está pendiente a la inmediatez de las redes, mucha gente todavía espera el noticiario de las 11 para corroborar que lo que leyó o que lo que vio es cierto. O de repente mucha gente que ve algo en TikTok o en Instagram se va todavía a los periódicos formales que muchos de nosotros crecimos viendo a confirmar que eso sea cierto. Y aquí es donde la escuela, donde haber ido a la universidad, haber estado en una escuela de comunicación social y en una escuela de periodismo, cobra sentido.
Porque aunque ciertamente cada ciudadano puede ser un reportero o un periodista ciudadano con su teléfono, quienes fuimos a una escuela de comunicación tenemos herramientas diferentes para discernir y para investigar las fuentes y para corroborar. Sabemos cuáles son las instituciones a las que hay que llamar, tenemos los contactos, sabemos cuál es todo el filtro que hay que hacer antes de uno, digamos, reproducir una información. Y de nuevo se lo digo a la gente, ahí es donde cobra sentido el periodista profesional, o sea, el que lo ha estudiado como profesión. Roselvis, más allá de las cámaras, de los micrófonos, ¿qué le apasiona a Roselvis? ¿Qué te inspira a ti? Porque tiene que movernos algo. Hay una pasión que nos lleva a ti a comunicar, a hacer política, el periodismo. Más allá de esto, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué te impulsa? Mira, yo te puedo decir que el amor por mi país. Mucha de mi familia vive hace más de una década fuera del país, mis hermanos, mis sobrinos que yo tanto amo, mis padres también vivieron por más de 10 años en Estados Unidos y yo tuve la oportunidad de haberme ido a vivir fuera del país. Sin embargo, yo me he quedado aquí porque amo mi país y eso es precisamente lo que todos los días me hace ver las cosas que se pueden mejorar, las cosas que podemos comunicar, las puertas que hay que tocar. Y así que en principio yo te diría que eso, el amor por las playas de República Dominicana, el amor por la gente, por nuestro clima, a pesar de lo caluroso que se pone de vez en cuando, pero sin duda yo creo que el amor por esta nación que es República Dominicana. Y en esos tiempos que duraste como reportera, ¿algún momento retador que te conmovió, que tú no pudieras contar a nosotros? Algo que te pasó fuerte, porque en el periodismo suceden muchas cosas. O sea, ¿qué momento te ha tocado a ti de dar una noticia o de estar cubriendo una noticia en un lugar que haya sido bastante retador para ti? Mira, la convención del PRD entre Guido y Miguel Vargas, que creo que fue en el año 2015, si no me equivoco, esa convención entre Guido y Miguel Vargas, 2014-2015. Yo estaba cubriéndola con mi camarógrafo, que en ese momento era Freddy, y recuerdo que no es el caso de los sillazos, señores. Los sillazos fueron otro. Eso fue otro evento. Bueno, nosotros estábamos cubriendo en la Casa Nacional la votación de Guido, cuando Guido Gómez Mazara llegó a ejercer su derecho al voto en la Casa Nacional del PRD. Y yo recuerdo, Ramón, que allí uno de esos simpatizantes que había muy acalorado y muy emocionado tiró una botellita de agua plástica y pensaron que había sido otra cosa. El tiroteo que se armó frente a la Casa Nacional del PRD. Yo recuerdo, de hecho, que yo terminé en la portada del Listín Diario del día siguiente, esa fotografía que tomó el fotoreportero, el fotógrafo del Listín Diario, de todas las personas, como terminamos en el piso, señores. Eso casi que era periodismo de guerra, déjeme decirle. Terminamos con cámara y micrófonos en el piso rodando para poder protegernos de el tiroteo que lamentablemente pues se armó en ese momento en el que Guido llegaba a ejercer el derecho al voto. Eso te puedo decir que fue sin duda un momento que me marcó mucho. Me marcó bastante. Hemos visto también haciendo opiniones bastante críticas de muchos temas en las redes sociales y también a través de los medios que estás. Y uno de ellos de los más recientes y que es muy común, o sea, que la gente lo percibe, porque mucha gente va a los restaurantes siempre, fue el tema del 10% de la propina. Háblanos un poco de eso para que la gente entienda esa denuncia que tú hiciste y que se volvió tan viral en las redes sociales. Mira, República Dominicana tiene, y no mucha gente sabe de dónde sale esto, que también yo debo reconocer que había antecedentes históricos que yo he conocido ahora en el proceso de investigación que he hecho. República Dominicana tiene establecido en el Código de Trabajo, artículo 228, una gratificación que se le debe dar al camarero o camarera que te sirva en el restaurante, una gratificación que se le debe dar como propina. El código establece que eso debe ser de un 10% de la comida o la bebida que el cliente consuma en el establecimiento. Sin embargo, durante muchísimos años, aquí en República Dominicana, ese 10% se cobró de una manera inadecuada en comida que era servida para llevar o servicio de take-out, servicio de delivery, es decir, de entrega, que cuando te la entrega el repartidor, o el servicio de drive-thru por la ventanilla. Luego de reclamaciones de varios clientes, hubo un primer proceso en el año 2016, cuando Proconsumidor sacó una resolución donde ratificaba que se prohibía ese cobro de 10% de propina en comida para llevar, comida de drive-thru o comida por delivery.
En el año 2021 hubo otra resolución, una segunda resolución de Proconsumidor, no, en el 2022, perdón, hubo una segunda resolución de Proconsumidor ratificando esta prohibición, pero en el año 2021, previo a esa segunda resolución, hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde también pues ratificaba cómo se debía aplicar este 10%. Y yo volví a hacer esa denuncia recientemente porque me ha pasado a mí personalmente y a muchísimas personas que nos cobran este 10%, Ramón, en cuentas que no deben ser, cuando muchos de nosotros sabemos que incluso muchos empleadores, muchos restaurantes, terminan financiando la nómina con eso. O sea, con la propina terminan pagando la nómina. Incluso ya luego de ahí recibí muchas denuncias de camareros que me decían que no le daban la propina completa o que la propina que el cliente deja extra de manera voluntaria en el voucher con la tarjeta de crédito le cobraban hasta un 24% algunos restaurantes. Bueno, mucha gente se hizo eco de esta denuncia que yo hacía en Sol de los Sábados y así fue como el video corrió muchísimo. Incluso yo llegué a reunirme con algunos restauranteros, como yo lo llamo, y ahí descubrí muchísimas cosas más. Entre ellas, me contaba uno de ellos que la propina en República Dominicana se instauró desde la dictadura de Trujillo, porque los camareros eran de las personas mejor informadas, tanto en la ciudad como en los pueblos. Y como una especie de, para Trujillo tenerlos ganados, así como calieses, como le decía la gente, una especie de servicio de inteligencia, pues Trujillo estableció que formalmente se le diera 10% de lo que la persona pagaba, pues para tenerlos más contentitos y que pudieran informar mejor. En el tiempo que llevas en el periodismo, ¿has sentido presión o intento de censura en alguna de tus opiniones? La verdad que no. Debo decirte que yo he ejercido en una generación que hemos tenido muchas libertades y afortunadamente en todos los programas en los que he estado, tanto en radio y televisión, he tenido bastante libertad. Particularmente yo, y creo que mucha gente de mi generación no hemos sufrido la censura que quizás sí se vivieron en otras generaciones de periodistas y de comunicadores. ¿Qué rol tú entiendes que deben de jugar la clase periodística hoy en día frente a los temas que la aquejan a la República Dominicana? Más el tema migratorio, que es un tema que lo tenemos ahí y que va a perdurar por mucho tiempo. O sea, ¿qué rol tú entiendes que la clase periodística debe de jugar hoy en día frente al tema migratorio en la República Dominicana? Mira, yo creo que debemos ponernos del lado correcto de la historia, sabiendo todas las cosas tan delicadas que están pasando en Haití y que en cualquier momento, si no se restringe, si no se controlan, pudieran tocarnos la puerta de la casa. O sea, cualquier banda, cualquier delincuente de Haití pudiera estar en cualquier momento enrolados en hechos delictivos si no se restringen a tiempo de este lado de la isla. Entonces yo creo, sobre todo con declaraciones recientes que hemos visto de algunas figuras pidiendo que se regularice la mano de obra haitiana y no sé qué, creo que hay que ponerse del lado correcto de la historia y reconocer que lo que está pasando en Haití es bastante delicado y que de este lado hay que tener mucho más mano dura. Entonces, a lo que yo llamo a los periodistas en este momento es a no servir de herramientas a intereses particulares, sino a los intereses reales de toda la ciudadanía y de todo el país, que en este momento debe ser el de resguardar la soberanía nacional. Roselvis, tú eres una periodista bastante joven, pero con una dilatada carrera en los medios 15 de años tengo ya, porque desde que yo tenía 18 ya estaba escribiendo en mi pueblo. 15 años tengo en esto. 15 años en los medios de comunicación. Hay muchos jóvenes, igual que tú, o más jóvenes, que están en las universidades estudiando comunicación social, que están estudiando periodismo, que también quieren llegar a ser como Roselvis y estar en los medios de comunicación. ¿Qué mensaje tú le das a este público que sigue política nacional para que vean en tu ejemplo un reflejo de superación, de trabajo, de sacrificio y que ellos sepan también que lo pueden lograr igual que tú? Mi recomendación y mi consejo es que no se detengan. Los periodistas como los abogados, hay mucha gente que dice que somos muchos, que las escuelas de derecho y de periodismo están llenas de gente y que no hay espacio para todos. Yo debo decirle, amigos y amigas, estudiantes de periodismo y de comunicación social, que cuando uno es bueno y cuando uno tiene vocación, siempre va a encontrar un espacio. A veces no será en las plataformas formales, quizá en medios tradicionales, pero ahora ya con todo el despliegue que hay de los medios digitales, yo creo que siempre habrá un espacio para la gente que tiene vocación y habilidades reales para la comunicación. Gracias, Roselvis. Yo creo que el tiempo es corto contigo porque nosotros hablamos mucho. Hay muchos temas también que siguen y continúan en el tapete,
pero te agradecemos de estar con nosotros aquí en Política Nacional y que este público de Política Nacional y Revista Joven ha conocido un poco más de esa Roselvis Vargas, desde su crecimiento, desde su formación, y tienen una opinión más acabada ya de tu carrera. Muchísimas gracias a ti por permitirme pues usar estos micrófonos para abrirme un poquito más y que la gente pues que conozca un poquito más sobre mi trayectoria. ¿Hay algún proyecto nuevo? O sea, ¿qué tú tienes en carpeta? Antes de que nos vayamos, se me olvidó preguntarle a Héctor Roselvis qué proyecto hay en carpeta. ¿Estás en RCC? ¿Estás con Cavada? ¿Roselvis opina? ¿Qué otro proyecto viene pronto? Bueno, hay algunas cosas profesionales en el ámbito profesional y político que se están trabajando, pero esa yo quisiera guardármela para un poquito más adelante, para no comprometer cosas que quizá todavía están cogiendo forma, como diría mi mamá. Bueno, y en esta lucha interna que hay en el PRM, yo creo que te vamos a ver de algún lado, porque tú como política no puedes estar aparte de ese proceso. Bueno, como decía hace un ratito sobre otro tema, los dominicanos y las dominicanas tenemos que estar del lado correcto de la historia. Gracias, Roselvis, y gracias a ustedes por seguir aquí Política Nacional.